Dios le bendiga, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Estamos leyendo la palabra en el día de hoy en el libro de Mateo capítulo 14, en el versículo 22 dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amados hermanos, quiero compartirles en este día acerca de la palabra lo importante de creer en Jesús, lo importante de tener fe, lo importante de confiar, lo importante de seguir creyendo. Aquí hay varios puntos en esta escritura, en estos versículos, donde Jesús nos muestra o nos ayuda a acercarnos a Él teniendo fe. El primero dice, los envió solos. Muy importante, tenía que enseñarlos a tener fe. Había pasado un episodio anterior, en la alimentación de los 5,000, allí tenían unos 3 días, las personas que habían venido, un grupo venía y otro se iba, y muchos de ellos ya tenían los 3 días con Jesús allí en ese lugar. Por eso deben saber que los discípulos estaban súper cansados de estar ayudando a la multitud, de estar ayudando a Jesús en su ministerio. Aparte de eso, tienen que pensar que algunos de esos discípulos tenían que trabajar también para llevar sustento a sus hogares. Ejemplo, sabemos que Pedro tenía esposa porque Jesús le sana a la suegra. Así que sabemos que tenía esposa. Y varios de ellos tenían sus parejas, así que como eran pescadores, una parte de ellos trabajaban de madrugada y luego de trabajar volvían al ministerio a ayudar a Jesús, así que llevaban 3 días trabajando con Jesús allí. Y ya al último día, antes de despedir la multitud, Jesús los manda solos. ¿Por qué sería esto? Allí dice la Biblia que Jesús se pone a orar y mientras oraba dice que la barca estaba hasta la mitad del mar. Deben saber datos importantes. Este mar de Galilea era como un lago, no tenía mucho movimiento. De repente dice que habían olas y había un viento contrario. Por causa del viento las olas habían venido. Este mar era un mar de anchura de unos 12 a 13 kilómetros de ancho. De manera que si los discípulos estaban hasta la mitad del mar, estaban a 6,5 o 7 kilómetros a la mitad del mar. Y este mar en esa parte tenía unos 4 kilómetros de profundidad. De manera que los discípulos sabían que allí el mar estaba hondo y que podían perecer por causa de que había venido una tempestad no acostumbrada en ese lugar, porque ellos ya conocían el lugar y ellos estaban solos, pues Jesús los había enviado solo. Mediten en esto y usen su imaginación santa. Me imagino que a 1 kilómetro o 2 de ellos remar de la orilla hacia el otro lado, en lo que hacían tiempo para que Jesús se les acercara o los alcanzara, pudieron haberse quedado dormidos en el mar. Y mientras vagaban allí, el mar los arrastró hacia la mitad del mar. Estando, válgame la redundancia, estando allí, ya estando solo, dice que las olas empiezan a mover la barca, que casi los hundía, y viene un viento recio, un viento que le era contrario, un viento que no estaba acostumbrado. El viento soplaba siempre en la misma dirección, pero este viento había venido de frente a ellos. Ellos estaban acostumbrados a remar y que el viento les ayudara, los empujara, pero el viento le había venido en contra, de manera que le iba a ser imposible. En ese momento todo se les había olvidado ya. Se le había olvidado Jesús, solamente estaban confiando en su experiencia de pescadores. Piensen en eso, en ese momento no pudieron, ellos ni tenían que acordarse de Jesús, porque Jesús era un carpintero. No, Jesús tal vez pudo haber construido el bote, pero como pescador no tenía experiencia, ellos tenían la experiencia, así que ellos tenían que hacérsela como podían. Y en medio de ese miedo, de la tempestad, de la olejada que se había formado, de todo lo que estaba sucediendo,
ahora viene un miedo peor, ahora se acerca un fantasma. Amados hermanos, créanme, Jesús era hermoso, como nos dice la palabra, pero en ese momento ellos no vieron a Jesús hermoso, ellos vieron a Jesús feo, como un fantasma. Así que ya el miedo no era de las olas, no era del viento que estaba en contra, no era que estaban a la mitad del mar, sino que el miedo ahora era que se acercaba un fantasma y se habían olvidado de los primeros miedos. De repente ya no era el fantasma, sino que ahora Pedro de intrépido, Pedro de atrevido, le dijo a Jesús, permíteme que camine a ti. Cuando Jesús le dice, soy yo, no tenga miedo. Pedro dice, Jesús, déjame que vaya caminando a ti. Entonces Jesús le dijo, ven, camina. Y en un momento ya Pedro empieza a hundirse. Y se les olvida la tempestad, se le olvida las olas, se le olvida la tormenta, el viento en contra, se le olvida el fantasma, se le olvida que Pedro estaba caminando sobre las aguas y ahora el problema era que Pedro estaba a punto de ahogarse. Cuando Jesús dice la Biblia, amados hermanos, que le da la mano y saca a Pedro del agua y los dos llegan a la barca, dice que de inmediato se calmó la tempestad y al momento estaban fuera al otro lado. Amados hermanos, ¿qué le quiero decir con esta palabra en este día? Este tiempo es difícil, este tiempo de cuarentena, este tiempo que estamos encerrados, este tiempo donde tenemos muchos miedos, muchos temores, donde todo se ha venido en contra de nosotros, pero déjame decirte una palabra, esto va a pasar de repente, cuando menos te espere va a pasar. Así mismo como crees ahora mismo, de repente que estás en una película de Hollywood, que estás en un film donde no sales porque te acuestas, te levantas y no puedes creer que esto esté sucediendo en la humanidad, pues déjame decirte, sí está sucediendo en la humanidad ahora mismo. Como le estaba sucediendo en ese momento a esos pescadores experimentados a la mitad del mar de Galilea, un lago que no se movía, ahora le había venido una tormenta que los tenía asustados, aterrados y para colmo un fantasma cuando nunca se le había presentado nada igual y ellos tenían miedo. Tenemos miedo en este tiempo, no solo tú, todos tenemos miedo a ser enfermados, contagiados. Tenemos miedo a perder seres queridos, tenemos miedo a perdernos nosotros mismos, tenemos miedo de sucumbir, de hundirnos, tenemos miedo de que el fantasma nos atrape, de ser agarrados por nuestros temores. Pero Jesucristo nos manda a confiar. Jesucristo quería probarlos en esa ocasión. Fíjese bien, este mar, este lago simplemente no se movía y de repente empieza a moverse. Nada estaba ocurriendo en la humanidad. Esto ha agarrado a la humanidad de sorpresa. Pero para nosotros no es sorpresa, nosotros sabíamos de este tiempo, nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. Ahora bien, en el momento donde viene la prueba, en el momento donde viene la lucha, es momento de confiar. En el momento donde parece que todo está mal, que todo se va a destruir, que todo se va a caer, es momento de confiar. En el momento donde parece que no va a ocurrir nada y que nos vamos a ahogar como estaban estos discípulos a mitad del mar, aunque eran experimentados, pero en este tiempo ya la experiencia no les servía de nada porque ya esto era sobrenatural. Lo que está pasando ahora está fuera de nuestro control. No podemos con esto. Solamente Dios tiene la respuesta. Solamente Jesucristo te puede dar la salida. Así como Jesucristo le dio la salida a los discípulos y ellos se olvidaron de los primeros miedos y cuando se vinieron a dar cuenta ya estaban del otro lado. Ya la tormenta se había calmado. Así que yo te digo, tu tormenta se va a calmar. La enfermedad se va a ir. Este virus va a desaparecer y Dios va a tomar dominio y control y después de esto le vamos a adorar con mucha fuerza. Vas a servirle a Dios como nunca. Y tú que nunca le habías servido a Dios y le has conocido en este momento, no te apartes de él porque para este tiempo te escogió Dios para que venga a dar gloria. Tú que te habías ido, confía en Dios de nuevo. Tú que nunca habías venido a los pies de Cristo, ven ahora porque Él te está llamando con lazos de amor y misericordia. Aunque crea que sea duro, pero estos son lazos de amor y misericordia. Antes de que vengan momentos malos, vente a Cristo porque Él te está llamando. Dios te bendiga y te guarde. Dios te dé paz en este día, te prospere, se glorifique Dios sobre ti y sobre todo que sane toda tu vida, toda tu casa, todo tu cuerpo, que aleje todo mal en el nombre de Jesús y que tú vengas a Jesucristo en este día para que Él lave tus pecados, para que Él limpie tus culpas y que Él te tenga en sus brazos. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te bendiga de una manera especial.